cambiar el rumbo de su vida. Inició una peregrinación interior y exterior que lo llevó poco a poco a ver nuevas todas las cosas en Cristo. Más tarde conoció amigos como Pedro Fabro y Francisco Javier, con quienes se inauguró un modo nuevo de amar y de servir. Surgió la Compañía de Jesús y lo que hoy llamamos la familia ignaciana, junto a mujeres y hombres del mundo entero. La herida inicial acompañó todo el camino de Ignacio, pero también posibilitó el despertar de una respuesta valiente y confiada a la mayor gloria de Dios. Al fin de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz.
Somos hijos de un Dios enamorado, portadores de un fuego inextinguible. We got a major bug. Agrietados seguiremos caminando. Estas frases que tiene esta hermosa composición creo que nos ayudan a entrar en esta conversación que he querido llamar cómo curar la herida. En realidad hubo una pequeña confusión con los organizadores de esta conferencia. Al principio yo había propuesto el nombre de cómo celebrar la herida. Y pues por cosas del destino, lo que fue quedando en las invitaciones y en el flyer que se envió fue cómo curar la herida. Bueno, celebrar y curar, porque de todas maneras hay algo que tenemos que celebrar en este año ignaciano y también algo que queremos curar, que es una herida. Este cuadro es un cuadro que está en el antiguo noviciado de los jesuitas, cerca de Ciudad de México, en Tepoztlán, y que recoge un poco lo que pudo haber sido esa batalla de Pamplona y la herida que sufrió Ignacio hace hoy 500 años. Con esa, digamos, perspectiva de esa batalla, yo voy a referirme primero un momento al año ignaciano y después a dos elementos, la herida y segundo, cómo curar la herida, que también tiene ese sabor de cómo celebrar la herida. Pero en el fondo es recorrer algunos elementos de lo que fue la vida de Ignacio y la manera como Dios le fue ayudando a Ignacio a curar su propia herida. En estos días también yo conversaba sobre este tema con un título distinto y era si estábamos más heridos que transformados. En el fondo, la pregunta del año ignaciano, que va de la celebración de los 500 años de la herida de Pamplona hasta la celebración de los 400 años de la canonización de San Ignacio de Loyola, junto con Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri y San Isidro Labrador, que será el 12 de marzo del 2022, fue en el 1622, es una oportunidad, digamos, de pensar en los dos elementos que están en diálogo en esta celebración del año ignaciano, la herida y la canonización. En ese contexto celebramos este año, como decía ahora Esteban, hoy se inauguró este año ignaciano con una celebración eucarística presidida por el arzobispo de Pamplona, en la que el superior general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa, tuvo la homilía. Ignacio de Loyola vivió desde su herida en Pamplona un encuentro con Dios que transformó su límite en camino de santidad. Y ese tal vez es el elemento que yo quiero destacar en el día de hoy. La herida de Pamplona es solamente el punto de partida, pero se nos revela como una señal contundente de los lugares en los que Dios se sigue haciendo presente en nuestra historia y desde donde nos sigue llamando hoy. En Colombia estamos viviendo una situación muy difícil de protesta social, de explosión, de una queja, de una situación que lleva muchísimos años reprimiéndose y conteniéndose, como una represa que estalla o como un proceso de parto en el que estamos presentes. Un momento doloroso, pero esperamos que sea un momento también de una vida nueva.
Y esas heridas, esos heridos, ese límite que es la apertura que nosotros tenemos para la acción de Dios, no solamente en el nivel personal, sino también en el nivel social y comunitario, nos convocan en este año ignaciano para imaginar juntos caminos de transformación del dolor y la pasión, del sufrimiento de nuestros pueblos y nuestro también con ellos, en alegría, consolación y fiesta. Ese es el camino que nos propone este año ignaciano. Un proceso que desde la herida nos va ayudando a pasar al reconocimiento de una vida transformada, que para San Ignacio constituyó un reconocimiento de una vida santa, no una vida sin pecado, porque santidad y pecado pueden convivir. Todos los santos y las santas se han reconocido pecadores hasta el final de sus días. Y sin embargo, la Iglesia reconoce en esas vidas llenas de heridas y de sufrimientos un camino que se puede proponer como modelo para otros. Por eso, estas dos esquinas del relato de Dios, la herida y la santidad, están atravesadas por un camino que nos ha seducido y que nos sigue atrayendo a los que somos seguidores de esta espiritualidad nacida en la herida y en la vida de San Ignacio de Loyola. Después de haber hablado un poco de lo que significa esa celebración, voy a detenerme un momentico en la herida. El 20 de mayo de 1521, defendiendo la fortaleza de Pamplona, ya decíamos que Ignacio de Loyola cayó herido por una bombarda en su pierna derecha, tomado de un texto de la Revista Mexicana de Ortopedia y Traumatología, de la autora Aide Esparza del Mar, que se llama el artículo Crónica de las lesiones infligidas en campaña a San Ignacio de Loyola en el sitio de Pamplona a principios del siglo XVI. Dice ella, las lesiones le fueron producidas por el impacto que recibió por un proyectil de artillería, de los de tipo contundente y no explosivo, que al pasarle entre las piernas le ocasionó fractura expuesta de la tibia derecha multifragmentaria. Hace pocos días me encontré con un médico ortopedista que se dedica y está especializado en rodilla, y estuvimos conversando con los textos de la autobiografía en la mano de lo que pudo significar esta herida, con las palabras de un médico, en este caso es de una médica que tiene, digamos, como la mirada sobre lo que pudo haber sido ese proceso, tanto de la herida como el proceso de curación, que tuvo por lo menos 3 intervenciones quirúrgicas. Los jesuitas y la Compañía de Jesús celebramos entonces este año ignaciano para recordar y conmemorar los 500 años de esta bendita herida, porque fue el punto de partida de la conversión de San Ignacio. Hay quienes dicen que hoy celebramos los 500 años de la conversión de San Ignacio. En realidad, eso no es así. 500 años de la herida, y el proceso de conversión fue un proceso que duró mucho tiempo, mucho más de un año, que fue el inicio de ese proceso, su convalecencia en la Casa Torre de Loyola. Hablando un poco de esa herida fundamental, de esa herida fundamental del ser humano, el cantautor Joan Manuel Serrat recoge un canto de Miguel Hernández que se llama Llegó con 3 heridas. Y las 3 heridas de las que habla Miguel Hernández es la herida de la vida, la herida del amor y la herida de la muerte. Llegó con 3 heridas y con 3 heridas va, y lo canta Joan Manuel Serrat muy bellamente. En realidad, en el fondo,
lo que constituye nuestra herida, la herida no solo de San Ignacio, sino la herida de todos los seres humanos, Javier Benoli lo llama el deseo esencial, porque es una necesidad de encuentro con el absoluto, con el ser. Tiene otro libro, Javier, que se llama Sed de Ser, y este que se llama El deseo esencial, que yo creo que es la manera como se puede expresar la herida fundamental del ser humano. Y es que absolutamente nada ni nadie es capaz de llenar ese vacío interior que se configura con el nacimiento y con con el darnos a luz, y esa búsqueda de comunión plena con el ser absoluto. Es un camino que inicia en el momento de nuestro nacimiento, incluso a lo mejor de nuestra concepción, y que termina en el momento de nuestra muerte, cuando nos damos un abrazo eterno con Dios. Por eso creo yo que San Ignacio, en esta herida en su pierna, refleja la lucha y el camino del ser humano, de la persona humana que está siempre en búsqueda y tratando de descubrir y encontrar una plenitud que no haya en ningún lugar. Caminantes somos, peregrinos somos, y vamos siempre buscando algo que nos llene y nos satisfaga a plenitud. Por eso la espiritualidad ignaciana, desde esta perspectiva, que es la manera como Dios fue curando la herida de Ignacio, esa espiritualidad nace de una herida, es para personas heridas, está atenta a las heridas de las personas y del mundo, y sabe convertir la herida en camino de crecimiento. De manera que si nos preguntamos cómo curar la herida, en primer lugar, la herida se cura viviendo a fondo esa experiencia de la sed de Dios que nos habita, que está dentro de nosotros. Y esa sed de Dios se fue como llenando, empezando a responderse con el viaje que inicia Ignacio, ya recuperado de esa herida, 10, 11 meses después de la herida, saliendo desde la casa Torre de Loyola y caminando hacia el Mediterráneo con la intención de ir a Tierra Santa. Pero en ese momento todavía no fue posible el viaje, de manera que él llegó cerca de Barcelona al santuario, a la abadía benedictina de Montserrat, que está en ese famoso cerro en Cataluña, en donde está Nuestra Señora de Montserrat, la Moreneta. Estuvo allí donde se confesó, donde tuvo conversaciones con los benedictinos que habitan todavía hoy en ese monasterio, en esa abadía, y luego, con las instrucciones y las orientaciones que recibió de algunos de estos monjes, se fue a una población cercana que se llama Manresa a vivir un año prácticamente dedicado a la oración y al ayuno, viviendo casi todo el tiempo en una cueva a las afueras de esa pequeña población. Pasaba tiempos también recogiendo limosna, recogiendo ayudas para los enfermos que estaban en el hospital y ayudando a las personas también con la conversación espiritual. No solamente iba experimentando las cosas, sino que él iba registrando lo que experimentaba y lo utilizaba luego para ayudar a las personas en su propia búsqueda espiritual. Este puente estaba ya en el momento en que San Ignacio vivió allí en Manresa, que cruza el río Cardoner, donde Ignacio tuvo una experiencia que los jesuitas llamamos la ilustración del Cardoner, que él describe en la autobiografía diciendo
que no es que hubiera visto alguna visión, sino que entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras, y esto con una gran ilustración, tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. De manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados los 62 años, reuniendo todas las cosas y ayudas que haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las juntase todas en uno, las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella sola vez. Es pues una experiencia, esta ilustración del cartoner, que llega a la vida de Ignacio después de un año de estar en una permanente búsqueda de ese encuentro íntimo y personal con Dios. Por eso la espiritualidad ignaciana busca y encuentra a Dios en todas las cosas, nos hace contemplativos en la acción, es una respuesta a nuestra sed insaciable de Dios y ayuda a las personas a encontrarse cara a cara con Dios. Pasamos a un tercer elemento de cómo curar, un segundo elemento, perdón, de cómo curar la herida, y es el paso siguiente que da San Ignacio en su camino de recuperación y de sanación, y es que logra viajar hasta Tierra Santa a pesar de las dificultades que existían en ese momento para llegar a Jerusalén, porque la tierra que hoy conocemos como Israel o Palestina estaba en ese momento tomada, ocupada por los musulmanes, y los únicos que podían estar allí cristianos eran algunos franciscanos que tenían permiso para, desde la época de San Francisco, para cuidar los santos lugares, y mantenían unas relaciones de cordialidad con los habitantes de ese territorio, pero era muy difícil que otros cristianos que los consideraban más bien agresivos y enemigos pudieran acercarse a esos territorios. Pero San Ignacio logra llegar hasta allá, recorre los lugares santos, y lo que extraña y lo que busca es un encuentro íntimo, personal con Jesús, y poder servirlo y vivir como él vivió en el mismo lugar en el que él estuvo predicando el reino de Dios. Cuando San Ignacio se recuperaba de la herida en la Casa Torre de Loyola, dicen que leyó 2 libros, La vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia y La vida de los santos. Leyendo La vida de los santos, dice la autobiografía que él decía para sí: si Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Y si San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Y la vida de los santos, y sobre todo la vida de Jesús, le hicieron sentirse realmente atraído por ese misterio de la vida de Dios en medio de nosotros, que tomó, que puso su tienda en medio de nosotros. Este texto está tomado de La vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia, y uno se imagina a San Ignacio leyéndolo y haciendo una composición, viendo el lugar y una contemplación viva de esa experiencia de ver a la palabra, que es el Hijo de Dios, por amor de ti hecho carne, y puesto de rodillas en tierra, adora a tu Señor y a su madre, y con toda reverencia saluda a José, el varón santo. Y después dice el texto de la vida de Cristo: besa los pies del niño Jesús que yace en el pesebre, y ruega a la gloriosa madre que extienda sus brazos porque lo veas, o que te permita que lo tomes. Tómalo en espíritu y apriétalo un ratillo entre tus brazos, y mira y contempla con toda diligencia su cara. Bésalo con muy reverencial temor y deleítate en él de todo corazón. Para quienes hemos hecho los ejercicios espirituales, la contemplación de la encarnación, del nacimiento y de los misterios de la vida de Cristo se configuran en una experiencia tan profunda, tan viva, tan presente en la vida nuestra, que realmente nos transforma.
Y ese es como el segundo elemento que estoy señalando, y es el conocimiento interno de Jesús, que por nosotros se ha hecho hombre para que más le amemos y le sigamos. Por eso los ejercicios espirituales terminan siendo una pedagogía contemplativa para acercarnos a los misterios de la vida de Jesús de Nazaret. La espiritualidad ignaciana entonces tiene a Jesús en el centro, nos ayuda a crecer en ese conocimiento profundo interno del Señor, que por nosotros se ha hecho hombre, para que más le amemos y le sigamos. Por tanto, es una espiritualidad encarnada, una espiritualidad que algunos llaman horizontal, o una espiritualidad de ojos abiertos, como decía Juan Bautista Metz. Tercer elemento de esta manera como San Ignacio fue curado y fue sanado de su herida es el estudio. Todos los que están aquí conocen a muchos jesuitas y saben que el estudio es un elemento fundamental en la manera de entender el servicio que prestamos a la Iglesia. San Ignacio, al volver de Tierra Santa, donde no se pudo quedar, lo que pensó fue que lo que debía hacer era ir a la universidad. Pero para poder ir a la universidad necesitaba saber latín. Y entonces en Barcelona empezó a ir a una escuela a compartir con niños pequeños en la escuela de un maestro Ardebol, que le enseñaba latín y lo iba preparando para que 2 años después pudiera acceder a la Universidad de Alcalá de Henares, donde empezó a hacer sus estudios de arte o de filosofía. Allí estuvo varios años viviendo en un pequeño hospital para personas muy pobres y luego se fue en 1527 a la Universidad de Salamanca, pero no se pudo quedar por acusaciones que recibió de la Inquisición y terminó estudiando en París. En Salamanca siempre recuerdo yo haber entrado al convento de San Esteban, de los padres dominicos, y haberme encontrado con un hermano dominico que me dijo que San Ignacio había estado hospedado en esa casa. Y en la autobiografía de San Ignacio, lo que dice propiamente es que lo tuvieron detenido durante 1 mes para que pudiera aclarar la manera como él entendía su experiencia de Dios y la manera como había aprendido las cosas, porque el prior de ese momento le dijo, como se recoge en la autobiografía, hay 2 cosas, hay 2 formas de saber las cosas que usted sabe, o por estudios o por iluminación. Como usted no ha estudiado, entonces las sabe por iluminación. Eso significaba que iban a quemarlo. Y San Ignacio respondió diciendo, yo no puedo hablar ninguna cosa más si no es delante del juez que me pueda condenar o que me pueda absolver. Y entonces lo tuvieron 1 mes esperando a que llegara una comisión de la Santa Inquisición para que lo revisara en sus creencias, en sus formas de trabajar. Luego pasó a París y allí tuvo un poco más de libertad de estudiar y allí constituyó primero un grupo de amigos que no funcionó y luego un segundo grupo en el que ya estuvieron Francisco Javier y Pedro Fabro, entre otros, pero siempre con la sospecha de que su experiencia espiritual podía estar como desviada y alejada de la ortodoxia que predicaba la Iglesia Católica. Por eso entonces la espiritualidad ignaciana, el estudio y la formación en excelencia es fundamental. Y los estudios humanísticos, filosóficos, teológicos, sociales y científicos se convierten en instrumentos clave en el anuncio del Evangelio. Por eso los jesuitas, y también pues, hay muchas razones, pero tenemos universidades, nos dedicamos al estudio de las ciencias sociales y también a las ciencias naturales. Por último, la otra manera como San Ignacio vivió ese proceso de curación de la herida
fue ponerse al servicio de la iglesia. En el año de 1538, Ignacio con sus compañeros se presentan ante el Papa Pablo III para que los envíe donde haya más necesidad. Es un grupo de sacerdotes jóvenes, formados, que pueden ofrecer sus servicios en distintas partes. Y de hecho, toman la decisión de mantenerse unidos a pesar de la dispersión y hacen un voto de obediencia especial al Papa. Después de su fundación en 1540, la compañía comienza su expansión por el mundo y hay jesuitas que van al norte de Europa, sobre todo a dialogar con eso que estaba apareciendo en ese momento, la protesta originada sobre todo en Lutero, a Brasil, a la India, al África, luego a Norteamérica, y así se va expandiendo por el mundo esta manera de vivir la espiritualidad ignaciana. Por eso la espiritualidad ignaciana sirve a la iglesia bajo la orientación del Papa, siente con la iglesia y busca su reforma permanente y ama a la iglesia como madre y maestra. Aquí esta foto del Papa Francisco con sus hermanos jesuitas en la iglesia de San Pedro en Lima, en el Perú. A mano derecha, el segundo, de la derecha hacia la izquierda, es el actual provincial de los jesuitas en el Perú. En ese momento era rector de un colegio. Y al lado del Papa, también un obispo, Monseñor Bambarén. En el chat hay varias preguntas. Voy a leerlas. La primera es de Laura Ortiz, que yo creo que no sé si la tenga identificada Esteban. Supongo que tenemos tu correo. Yo le voy a mandar a Esteban la presentación, de manera que dirigiéndose a Esteban, pues si Esteban mandándole a los participantes de esta conversación, pues los que quieran recibir la presentación. Lo que pasa es que suele ser una cosa bastante pesada, a no ser que la transformen y la vuelvan más pequeña o más suave, ¿no? Más liviana, digamos, para poder enviar a todos los que quieran recibirla. Entonces, esa es una primera pregunta. La segunda, que aparece de Pierre Andrés Luna, Educación Continua, dice: Padre, buenas tardes. Si San Ignacio no hubiese sido herido en la batalla, y sigue más adelante, ¿qué otras manifestaciones hubiese podido dar muestras de su vocación? Yo realmente creo que, o sea, que de alguna manera San Ignacio pudo haber encontrado su vocación a través de otros fenómenos, otras experiencias, ¿cierto? Que, digamos, en este caso lo que suscitó su conciencia de la propia vocación fue el haber sido herido, porque la herida, digamos, lo obligó a varias cosas que yo a veces también comento en las fiestas de San Ignacio. Lo primero es que lo obligó a quedarse quieto, que parece muy simple, pero realmente es algo muy importante. Hace poquito una joven estudiante de la Facultad de Derecho, en el periódico de la Facultad de Derecho, que creo que se llama Foro Javeriano, Laura Dueri, escribió un artículo sobre un libro que acababa de leer ella, como algo así como quédese quieto, stay still, o algo así, en inglés. Y Laura Dueri, una estudiante de Derecho de último año, hacía unas reflexiones sobre la importancia de quedarse quietos. Y les cuento esta anécdota. En uno de los libros de los jesuitas primeros hay un texto del padre Luis González de Cámara que dice textualmente, se los puedo mandar al que quiera recibirlo, que San Francisco Javier, cuando hizo sus ejercicios espirituales,
pedía a los compañeros que lo amarraran a una silla y amarrado podía hacer la oración. 1 hora después de comenzar su oración, venían los compañeros y lo desamarraban para que se pudiera mover, se moviera. Y luego, el siguiente rato de oración, volvían y lo amarraban y estaba la otra hora de oración amarrado a una silla. Entonces, digamos, el primer elemento que estoy destacando es que la herida de Pamplona lo que hizo fue que San Ignacio se tuvo que quedar quieto. Y esa es una condición en la que uno puede profundizar y tomar conciencia de lo que le está pasando interiormente. Ese es un factor muy importante, la quietud. El segundo factor que yo a veces también destaco es el factor del silencio. La quietud y el silencio. Lo dejaron en un tercer piso, solo, sin ninguna compañía, sin con quién conversar, y pasaba ratos enormes, larguísimos, en silencio, quieto porque tenía la pierna partida y en silencio. Y una tercera cosa que influyó en que él empezara un proceso de transformación fue que empezó a hacer lecturas, las lecturas de la vida de los santos y de la vida de Cristo. Y eso, con el silencio y la quietud, fue generando una cosa que él después armó como método de oración que se llama la contemplación, que se hace estándose en silencio, estando quieto y dejando que la imaginación vuele y vaya reviviendo los misterios de la vida de los santos, de la vida de Cristo, haciéndose uno como si estuviera presente. De manera que esa experiencia, que fue generar una manera de revivir y hacerse presente a los misterios de la vida de Jesús, fue lo que propició ese cambio en su vida. Si no hubiera sido una herida de cañón, pudo haber sido pues otra cosa, ¿cierto? El coronavirus o algún otro fenómeno que le hubiera podido pasar. Pero me parece que la vocación de San Ignacio pues está muy relacionada con esa experiencia de estar herido y de poder tener un tiempo y un espacio para profundizar en su propia experiencia. Tenía 30 años y tenía todavía adelante 36 más. Murió en el año de 1556. Bueno, entonces esa sería pues una respuesta pues así aproximada a lo que proponía. Ahora se me perdió el compañero Luna, Pierre Luna. Diana Fernández pregunta: ¿qué caminos ves posibles para sanar las heridas o la herida de Colombia en estos momentos? Yo realmente creo que no hay otro camino sino el diálogo y la concertación. Creo que de todas las formas y por todos los medios y de todas las maneras tenemos que propiciar que entre las partes en conflicto en Colombia se construya el diálogo, la negociación. Están hablando hoy los miembros del Comité del Paro, y el mismo gobierno ha aceptado ese término para sentarse a hablar con los miembros del Comité del Paro. Pero además de los miembros del Comité del Paro, que no controlan tampoco del todo el paro, me parece a mí, está también una cantidad de personas y de grupos que están reclamando pues lo que se les ha negado durante tanto tiempo. Y entonces poder generar espacios de diálogo y negociación y concertación social y propiciar como un cambio en la perspectiva de la política en este país, de la economía y de todos los elementos que constituyen la vida de las personas, a mí me parece fundamental. Yo realmente creo que necesitamos generar una dinámica de diálogo y de concertación. A mí me inspira mucho la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, con muchos elementos en los que él propone allí el reconocimiento de todos los seres humanos como interlocutores válidos entre los cuales y con los cuales tenemos que construir alternativas de convivencia.
Eso se llama política. Y eso es la forma suprema, la forma superior de la caridad, dice el Papa Francisco. Entonces, pienso yo que los caminos de la política decentemente ejercida y decentemente vivida y digamos que reconociendo la importancia de esa negociación, de esa construcción colectiva es fundamental en nuestra vida hoy. Luego, además de Laura y de Pierre y de Diana, hay otro par de preguntas más abajo. Sandra Brand, me quedo con la resiliencia de San Ignacio. Entra en sí mismo, se pone en camino, no se aísla, continúa, se une con otros, especialmente se pone al servicio tanto en su tiempo de Manresa como también después al servicio de la Iglesia. Muchas gracias. Bueno. Paula García ya había manifestado en otra oportunidad la sorpresa que me causa la similitud con la conversión de San Pablo, presentada por Lucas. Y de ahí la mayoría de personajes bíblicos que se encuentran con Jesús están en búsqueda con alguna herida. Mi pregunta ¿es necesario buscar nuestras heridas como punto de partida para un verdadero encuentro con Jesús? Yo pienso que sí. Más que buscarlas es como reconocerlas, dialogar con ellas, escuchar lo que nos dicen, porque yo creo que la experiencia del vacío y de la herida en la persona humana, a veces física, a veces psicológica, a veces espiritual, pero el sentirnos débiles, frágiles, necesitados, hace, antropológicamente hablando, que uno se abra, que uno se disponga para dejarse transformar por esta relación con un Dios enamorado que sigue esperando siempre en todos sus hijos y sus hijas a que se conviertan, a que cambien, a que se dejen llevar hacia Él. Dice Ángela Jaramillo, ¿hay alguna propuesta de camino para identificar las heridas personales y sociales, reconocerlas, acogerlas, sanarlas y terminar en la transformación, conversión adicional a lo complementario de los ejercicios? Pues yo sinceramente creo que hay muchas propuestas. Una de ellas es la experiencia de los ejercicios espirituales, como bien lo dices, pero pues habría otras propuestas, retiros de muchos tipos, ejercicios de trabajo personal, por ejemplo, el diario intensivo de Progoff como método de conocimiento personal y de sanación de las propias heridas. Y así yo creo que el retiro que se ha vuelto tan popular en los últimos años, el Camino de Maús, pues también es una propuesta. Los cursillos de cristiandad, bueno, no sé, son infinitud de propuestas y de formas de, digamos, sistematizar esta toma de conciencia, este reconocimiento, esta acogida, este proceso de sanación de nuestras propias heridas. Yo creo que los jesuitas y los que estamos cerca de la espiritualidad ignaciana, desde luego, pues pensamos que los ejercicios espirituales de San Ignacio son lo mejor que podemos recomendar, lo mejor que nos ha pasado. A mí por lo menos es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero también soy consciente de que hay otros caminos, de que hay otras sensibilidades y que hay otras formas de abrirse y dejarse trabajar por el Señor en el camino de la transformación. O sea, yo sí no creo que seamos los mejores o los únicos o el absoluto, pero bueno, yo lo recomiendo. Yo creo que los ejercicios ignacianos, para los que han vivido, pues realmente es una experiencia muy importante. Pero hay muchos otros caminos, pues, de oración, de búsqueda, no solamente en la Iglesia católica o en el ámbito de lo cristiano. Yo creo que cuando uno se acerca a otras religiones y a otras espiritualidades, reconoce que también allí hay formas de trabajar esa herida y de dejarse transformar por el Señor. Bueno, Francesca Serrano, en estos momentos en donde se observan tantas injusticias, ¿qué pistas de acción puede ofrecernos
para acompañar a nuestros jóvenes estudiantes. Yo la única pista que propondría sería el escuchar, aprender a escuchar. Me viene en este momento a la mente, y pues no sé si me deba meter o no, pero pues yo creo que hay muchos líderes políticos de nuestro país y de otros países que no escuchan, que no están escuchando el grito de las multitudes que salen a la calle a reclamar. Y simplemente la respuesta es, ya nosotros hemos respondido, ya hicimos lo que tenemos que hacer, no necesitamos cambiar nada. Es decir, cuando dicen eso, yo pienso para mí, esta pobre gente no escucha, o sea, no tienen la menor capacidad de asimilar y de empatizar con un grito, con un alarido de dolor que está, digamos, expresándose de una manera a veces violenta, a veces pacífica, pero que es una explosión, ¿cierto? Y yo sí creo que para trabajar con jóvenes, ciertamente tenemos que aprender a escuchar. Por allá un famoso filósofo griego, Zenón de Elea, decía, nos han sido dadas 2 orejas y una sola boca para que hablemos menos y escuchemos más. Zenón de Elea. Y creo que esa sería la pista que yo propondría para trabajar con la juventud. Luego, F. Jacome, de la Javeriana, las grandes heridas sociales como la corrupción, la deshumanización, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, entre otros, nos deben obligar a pensar permanentemente en el tipo de estudiantes que estamos formando y, por tanto, en las agendas de investigación y en los contenidos curriculares de los programas que ofrecemos desde nuestras facultades. Tienen toda la razón. Creo que tendríamos que tener eso muy presente en nuestras agendas, en nuestro trabajo como formadores y educadores de la juventud, porque es necesario que nuestra educación, nuestra propuesta educativa sea pertinente en el momento que vivimos como país, como humanidad. Entonces sí me parece muy importante tener en cuenta todas esas heridas, grandes heridas sociales que vivimos en nuestra actividad como educadores. ¿Por qué la fragilidad, las heridas se convierten en posibilidad de transformación? ¿Qué actitudes necesita ejercitar quien desea ser transformado? Lo primero, Daisy, que pregunta esto, Daisy Vargas, lo primero es que cuando uno se siente todopoderoso, omnipotente, que no necesita nada, que tiene todo, que se las sabe todas, pues está cerrado a la transformación. Está cerrado. Eso es lo que yo digo de algunos políticos que les dicen, pero es que están necesitando un cambio, por ejemplo, en la salud. Se está necesitando un cambio en la política, se está necesitando un cambio en la reforma tributaria, en lo que se va a hacer como reforma tributaria. Y si uno se defiende siempre diciendo, ya eso se hizo, ya eso lo hice, yo ya lo hice, pues se está cerrando a la transformación porque no está reconociendo su fragilidad. Entonces, lo que produce la apertura, lo que produce la apertura es el hecho de que uno se reconozca frágil. Eso le pasó a Pablo, como decía Pablo Andrea, y eso le pasó a San Agustín, y eso le pasó a todos los que se han dejado, todos y todas los que se han dejado transformar por el Señor en esta historia, que han reconocido su fragilidad y entonces Dios ha podido trabajar en ellos. Esa es la dinámica en la que estamos metidos en este año ignaciano. El reconocimiento de la herida es la que permite la transformación. Y hasta ahí llegaría yo, Esteban. Yo le agradezco a todos su paciencia. Yo por el tiempo ya me tengo que retirar, creo que también ustedes seguramente, y entonces les agradecemos mucho su participación, excusas por este inconveniente que tuvimos, se nos entró una herida y nos hizo
pues salir corriendo a todos y tratar de ver cómo nos protegíamos de la situación del hacker. Yo, pues a mí nunca me había pasado esto, y menos con la Universidad Javeriana, pero ya vemos que también la Javeriana tiene sus heridas y tenemos las posibilidades de reconocernos frágiles y por eso llamados a dejarnos transformar. Entonces, Esteban, muchas gracias a la Vicerrectoría del Medio, al padre Luis Guillermo, su acogida, su trabajo, su servicio y a todos por su paciencia.